Y aprovechando esa disposición, precisamente vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Y lo vamos a hacer en el capítulo 19. Juan capítulo 19, desde el versículo 16. Juan capítulo 19, desde el versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hasta aquí confiamos en la bendición del Señor a la lectura pública que hemos hecho de su palabra. Amén. A partir de esta lectura quisiera tocar algunos puntos importantes y cruciales en cuanto al Evangelio, y poder, a pesar de mi propia debilidad, pero sí confiando en la obra del Señor y lo que la palabra de Dios puede hacer en usted, hablarles del Evangelio y más concretamente de nuestro Señor Jesucristo y de su obra en la cruz del Calvario. Juan podía hablar con tanta propiedad acerca de esto porque él estuvo parado al pie de la cruz, y estando ahí delante de su Señor, puede escribir y contar aquello que sucedió, más que una historia, la obra del Hijo de Dios. Entonces, a partir de unas expresiones de estos pasajes, algunos puntos relacionados con ellos. Y él es el primer punto, y él, para hablar acerca de la persona de Cristo Jesús, cargando su cruz. El segundo punto entonces es el peso de la cruz, pero también el punto señalado, el monte Calvario. Cuando llegaron allí, le crucificaron. Qué importante el lugar donde el Señor decidió entregar su vida en favor de todos los pecadores. Escúcheme bien, todos los pecadores, usted y yo estamos allí. Y el Señor se ofreció en la cruz del Calvario para realizar la obra de salvación en favor de todos los pecadores. La persona de Cristo, el peso de la cruz, el punto donde el Señor se ofreció. Pero también estoy pensando en la preeminencia del Señor. Juan es
quien de manera reiterativa nos utiliza la frase en medio. Un ladrón crucificado a un lado, el otro al otro lado, y dice Juan que tiene muy presente la escena, Cristo en medio. No solamente porque el de la mitad era señalado como el peor de los criminales, sino porque Dios se reservó aún en eso, de que el Señor en todo tenga la preeminencia. Pero también la palabra de Dios hemos leído aquí para que se cumpliese la Escritura, y quisiera darle especial relevancia a la palabra de Dios. Ninguna persona puede ser salva sin escuchar y sin creer la palabra bendita de Dios. No es mi palabra, no son nuestras palabras, es la palabra del bendito Hijo de Dios. Pero cuando uno va leyendo el pasaje, desde los capítulos anteriores, va apreciando allí también los padecimientos del Señor. Padecimientos físicos que tal vez usted los tendrá presentes. Padecimientos emocionales, morales, si quiere. La multitud gritó, crucifícale, crucifícale. Cuánto dolor en el corazón de nuestro Señor el escuchar a su pueblo, por quien Él vino a salvar, rechazando a su Rey, rechazando a su Salvador. Él vino desde el cielo y ellos diciendo, crucifícale, danos a Barrabás. Desciende de la cruz para que creamos en ti. Sálvate a ti mismo y a nosotros, y así creeremos en ti, si eres el Hijo de Dios. Y tantas frases desafiantes, hirientes. Dolor emocional, moral, pero sobre todo sus padecimientos espirituales. Y dentro de unos momentos tendremos que hablar precisamente del peso de la cruz, cuando el Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo y Dios blandió su espada sobre él por causa de nuestro pecado. Pero la perfección de la obra, el Señor exclamó fuertemente, con pleno dominio de la situación, consumado es. Nada queda pendiente, todo queda pagado, consumado es. Pero el poder del Señor no fue sorprendido por la muerte. Él oró a su Padre, encomendó su espíritu. Dice precisamente, entregó el espíritu. El poder sobre la vida, el poder sobre la muerte. Primeramente, entonces, su persona. Oh, poder hablar acerca del bendito Hijo de Dios. Él dijo de sí mismo, de manera reiterada, yo soy. Y al decirlo, Él estaba diciendo abiertamente que Él es Dios mismo, el Dios eterno, el que no tiene principio y no tiene final, el alfa y el omega. Él se presentó como el Rey porque Él es el Rey. Él es el Señor de la gloria, el que habita la eternidad, el Dios grande y sublime, el Todopoderoso, y tantas cosas más que la palabra de Dios dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero leímos en el versículo 16, tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Cómo es que ese Dios tan grande, que ni los cielos de los cielos
pueden contener, se hizo hombre, como uno de nosotros, pero sin pecado. Y las personas, sus verdugos, fueron capaces de alzar su mano en contra de ese Dios bendito, santo, justo, sublime, que había decidido abandonar el cielo para venir a buscar y a salvar a quienes se habían perdido, nos habíamos perdido. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Dios hecho hombre. Dice Pilato, era su juez en ese momento. He aquí el hombre. Pilato no veía más que a un hombre, pero ese hombre era Dios. Le estamos hablando, mi estimado amigo, de Dios mismo. Es que quedamos cortos en nuestras palabras para hablarles de nuestro Señor y de su grande amor para venir a este mundo a entregar su vida. Tuvo que hacerse hombre para poder derramar su sangre, para poder llevar nuestros pecados, para pagar lo que usted y yo no podemos pagar. Y entonces hablamos ya del peso de la cruz. Dice el profeta Isaías, Jehová, Dios mismo, el santo Dios, el justo Dios, cargó en él, en Cristo, en su siervo, en el que él envió a esta tierra. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado. No solamente es que son los pecados, las manifestaciones externas del pecado, sino la esencia misma, la naturaleza misma, Él, lo que somos, mucho más grave de lo que hacemos. Practicamos el pecado porque somos pecadores, somos malos en esencia. Y Jehová Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice en ese mismo capítulo, ese mismo profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre él, fue sobre Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios, ese juez implacable que no admite el pecado en su presencia, derramó toda su ira sobre el Señor Jesucristo. Mi querido amigo, ante tan sublime verdad, ¿usted se mantendrá impasible o no se inquieta por su alma? ¿O es como dijo el profeta también, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha batido en el día de su ardiente furor. Mi estimado amigo, no estamos hablando simplemente de una historia. Estamos hablando del evento crucial donde Dios arregló cuentas con los hombres por la muerte de su Hijo en la cruz, o del Señor en la cruz. Es necesario para usted creer en esta gran verdad, arrepentirse de su pecado, confiar en Cristo, recibirle como su Salvador personal. Él murió en el monte Calvario. Allí dice el lugar de la calavera. Tal vez porque tenía forma de cráneo, forma de una calavera. Pero también pienso que la mayor insensatez que un hombre, una mujer pueden cometer o pudieron haber cometido es haber
crucificado al Señor de la gloria. Si me permiten la expresión, fueron, y lo digo con reverencia, cabezas huecas. Crucificaron a Cristo, la persona de Cristo, el peso de la cruz, el punto donde se llevó a cabo los padecimientos que de alguna manera los estamos viendo, pero también la palabra de Dios. No estamos contándoles cuentos, no pretendemos distraerlo, no deseamos que usted se lleve de acá simplemente una buena impresión. Me dijeron algo bonito. No, sería traicionar lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación. El apóstol Pablo la tenía clara, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor Jesucristo conocía bien la palabra de Dios, y cada paso y cada momento en la cruz Él lo asumió, cumpliendo voluntariamente y conscientemente lo que de Él se decía en la Biblia. Él dijo: tengo sed, y eso correspondía al Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. La palabra de Dios y las palabras del Señor dichas en la cruz. Padre, perdónalos. Y nuevamente, Padre, perdónalos. Y nuevamente, Padre, perdónalos. Insistentemente, la oración del Señor por pobres, perdidos, pecadores que necesitaban y necesitan el perdón de Dios y la intercesión del Señor en su favor para su salvación. Mi estimado amigo, usted necesita el perdón de Dios. Descanse hoy de su carga. Descanse de su pecado. Entréguese al Señor sin reservas. No resista más la obra del Señor. Hasta hoy Él lo está buscando. Y tengo que terminar, y termino en la perfección de la obra del Señor. Consumado es. El Señor pagó por completo toda la deuda que nosotros tenemos en cuanto al pecado. No hay ningún pecado que la sangre de Cristo no haya quitado de la presencia de Dios, o que no sea posible el perdón, porque Él ya consumó la obra de salvación. La idea es que la llevó a la plenitud. No hace falta nada. Usted no tiene que hacer nada, porque ya el Señor lo hizo todo. Consumado es. Retumbará en la eternidad, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entregó su vida, siendo Él la vida. Vamos a decir como si fuera, se entregó a la muerte y experimentó la muerte, contrario a su carácter y naturaleza. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos victorioso, y hoy le anunciamos a usted un Cristo que vive, que está exaltado, un Cristo glorioso, y por eso es que nuestra fe y su fe puede ser viva también, porque Él vive. ¿Qué espera en esta noche? Venga Cristo, sea salvo hoy y por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.